Qué difícil es cuando no nos permitimos ser novatos. Bienvenidos a este canal en el que unimos entretenimiento y aprendizaje porque analizamos los discursos de personajes reales y ficticios para descubrir cuáles son las técnicas que usan para ser presentadores tan poderosos, tan persuasivos y tan influyentes. Hoy sacaré mi lado más otaku porque vamos a analizar el discurso de un personaje de una de mis series favoritas, Avatar: La leyenda de Aang. El personaje es Sokka y si tú no has visto la serie de verdad te la recomiendo mucho. Antes de empezar con el análisis quisiera darte un poco de contexto. Este es un discurso muy interesante porque tiene un objetivo muy particular, que es comunicar una estrategia de guerra, una estrategia de invasión. Tres naciones están unidas: agua, aire y tierra en contra de la Nación del Fuego. Básicamente es los de la Nación del Fuego son los malos y los otros tres son los buenos. Y eligen un momento muy especial para ejecutar este plan de invasión. Va a haber un eclipse total de sol y en el momento en que se esté dando este eclipse, los maestros fuego van a perder sus poderes y las otras tres naciones quieren aprovechar este momento para derrotar a la Nación del Fuego. Básicamente es eso. Sé que los que sean muy fans de la serie van a decir te faltó decir esto, esto y aquello, y tendrán razón, pero aquí lo importante es tener un panorama general de por qué se está dando este discurso. Sin más, vamos ahora sí a ver el video. Bien, de entrada me gusta ese paneo porque nos deja ver la audiencia a la que se están dirigiendo. Son hombres en su mayoría, yo te diría 90% son hombres, 10% son mujeres de diferentes edades, todos muy buenos guerreros. De hecho, a la mayoría los vemos en capítulos anteriores y aunque suena una obviedad, estamos hablando de una presentación presencial. Y eso es importante decirlo porque casi siempre una presentación presencial va a ser un poco más retadora que una presentación virtual. Que bueno, en esta serie no existe esa tecnología para hacer presentaciones virtuales, pero trasladando esto a nuestro mundo real, siempre una presentación presencial es un poco más retadora por el hecho de que nos confronta a las reacciones que tenga la audiencia. Es decir, siempre una presentación puede sentirse como un momento muy vulnerable en donde estás expuesto a las críticas, a las miradas, a las reacciones de la audiencia y eso despierta mucha ansiedad. Y no es que una presentación virtual no nos ponga nerviosos, pero tener la opción de apagar la cámara de alguna forma te hace sentir en un lugar seguro donde los demás no te están viendo, solo te están escuchando y este nerviosismo que tienes a lo mejor no está a la vista de los demás y de alguna forma eso nos hace sentir menos juzgados. Pero en el caso de Sokka, que es nuestro presentador, se va a enfrentar a una audiencia presencial y el reto es mayor. No te preocupes, Él es Sokka. lo harás muy bien. Evidentemente está nervioso y me gusta que tiene el apoyo de su papá que se llama Hakoda, que también vamos a hacer un video sobre el discurso que hace. Evidentemente Sokka está muy nervioso, está a punto de empezar su presentación y déjame decirte que eso es completamente normal. Y quiero aprovechar justo este momento para mostrarte esta pequeña gráfica. Esta es una gráfica de la ansiedad, que lo que nos muestra es cómo se comporta nuestra ansiedad a lo largo de la presentación. Y si te das cuenta, el pico de la gráfica siempre está al inicio de la presentación. Siempre antes de empezar y justo al inicio de la presentación va a ser cuando nuestros nervios estén un poco más desbordados y cada quien lo va a expresar de manera distinta. Hay quienes nos ponemos rojos, quienes sudamos, quienes tartamudeamos, quienes se nos seca la garganta, nos baila una piernita, lo que sea. Cada quien tiene una forma distinta. En el caso de Sokka me parece que hay un disparo de adrenalina. Eso hace que su organismo esté un poco más acelerado, se desoxigene más y por tanto tiene que tomar más aire para que se pueda regular. Buenos días a todos. Uy. Ok. También es normal lo que le acaba de pasar. A veces la ansiedad es tanta, yo te puedo decir que a mí me ha pasado, que de repente sientes que las piernas no te responden. O sea, como que das el paso, pero que muy forzado, como que el organismo no quiere moverse al ritmo que tú quieres. Y en el caso de Sokka creo que fue lo que le pasó y eso hizo que terminara cayéndose. Bien, como saben, hoy invadiremos la Nación del Fuego y, bueno, sé que lo saben, si no, ¿por qué estarían aquí? Ok, bueno, aquí vamos a hablar un poco de la cuestión verbal, de las ideas que está comunicando. Fíjate cómo él aparentemente está asumiendo que la audiencia ya sabe a lo que va. Por eso dice, bueno, es que ustedes eso ya lo saben. Es muy común creer que la audiencia ya sabe a lo que va, ya sabe las ideas que se le van a comunicar, de qué va toda la presentación. Es hasta cierto punto normal porque cuando ya tenemos una información, nos es muy difícil colocarnos en el lugar de alguien que no sabe. O sea, creemos que los demás ya saben lo mismo que nosotros.
Y no es así. Puede que la audiencia tenga una idea, un panorama general de a qué va o de qué va más o menos la presentación, pero eso no significa que conozca punto a punto todo el detalle de lo que como presentador vas a decir. Así que tienes que asumir tu papel. Tú eres el dueño de la información. Tal vez lo que tú vas a transmitir es una perspectiva distinta, un enfoque distinto, un paso a paso, y esa es la razón por la que la audiencia está ahí para escucharte. Como sea. El palacio está aquí. No, espera, está aquí. Y hoy hay eclipse y Aang retará al Señor del Fuego. Y los Maestros Fuego no podrán... Bueno, aquí también creo que Sokka está siendo víctima de una serie de eventos desafortunados. El hecho de estar muy nervioso hizo que se tropezara, en el escenario, que se cayera, que el material que tenía se le revolviera y entonces empieza a decir sus ideas, pero el material visual, el material de apoyo no empata con las palabras que está diciendo, y todo eso es consecuencia de la ansiedad, de no tener controlada la ansiedad. Que aquí una recomendación que le daría, aunque suene muy trillado, te lo prometo que funciona, es respirar. Respira con los ojos cerrados, haz prácticamente meditación unos 5 o 10 minutos antes de empezar para intentar controlar el nerviosismo que estás sintiendo. Te va a ayudar mucho. Claro que hay otras técnicas de control de ansiedad, pero créeme que la respiración funciona muy bien. No soy fuego, así que esa es la ventaja. Y... lo siento, creo que comenzaré otra vez. Válido. Fíjate qué inteligente es que dice, creo que empezaré otra vez. Completamente válido. Y te diría, hazlo cuantas veces sea necesario. Empieza, recomienza cuantas veces sea necesario. Siempre va a ser mejor que empieces de nuevo con una idea clara a que la audiencia se quede con una idea que no era la que tú querías transmitir. Aunque no lo creas, el que tú aceptes eso te hace ver como una persona humilde, que es capaz de reconocer sus errores, que es capaz de reconsiderar sus ideas y que puede retomar a pesar de la adversidad que acaba de enfrentar. Entonces sí es válido que digas, voy a volver a empezar. Con Katara descubrimos a Aang congelado en un iceberg. Al principio no me agradó, pero atención con el al tiempo lo empecé cuerpo. a querer. Luego fuimos al templo Aide del Sur donde vivía Aang. Luego conocimos a Suki, que es un guerrero. Wow, cuando dijo comienzo se refería al comienzo del comienzo. Bueno, fíjate cómo él empieza a hablar muy rápido y eso también es una muestra de la ansiedad. De repente nuestra ansiedad es tanta y está tan desbordada que empezamos a hablar muy rápido porque queremos acabar pronto para ya irnos a sentar y no nos sentirnos tan juzgados. Es normal, tranquilo, ponle pausa, ponle un poquito de freno, no es necesario que vayas tan rápido. Voy a regresarme un poco porque te decía que le pusieras un poco de atención al cuerpo. Con Katara descubrimos a Aang congelado. Ahí, igual. Cuando estamos muy nerviosos, eso de repente impide que nuestra corporalidad no sea muy expresiva. Si te das cuenta, todo su cuerpo está completamente rígido. Sus brazos están completamente pegados al torso, prácticamente no los mueve para hacer algún ademán. Su mirada es completamente rígida, la cabeza está viendo siempre hacia una misma posición y eso hace que no tenga un contacto visual con la audiencia. Y entonces este sistema de comunicación que tenemos, que es el cuerpo, no comunique también lo que queremos. Porque acuérdate que no solo comunicamos a través de las palabras, no, también el cuerpo, también la apariencia está comunicando a la audiencia. Al principio no me agradó, pero con el tiempo lo empecé a querer. Luego fuimos Habla al muy templo Aide del rápido. Sur donde vivía Aang. Luego conocimos a Suki, que es un guerrero. Wow, cuando dijo comienzo se refería al comienzo del comienzo. Y justo es eso, está dando un antecedente que a lo mejor en ese momento no es necesario. Arrestaron a Katara y a Haru, que ahora le creció el bigote, como pueden ver en la primera fila. Gracias, Sokka. Ahora tómate un descanso, ¿de acuerdo? Bueno, fíjate cómo pues no termina de comunicar su idea. Al final su papá es quien interviene y me gusta también cómo su papá toma su lugar sin ser humillante, sin devaluar el esfuerzo que Sokka hizo. Es cierto que no logró comunicar la idea que tenía, pero hizo un muy buen esfuerzo y se le tiene que reconocer. Bueno, Hakoda, que es su papá, toma la palabra y él va a dar la información, pero eso lo vamos a ver en un segundo video. Con la información que recabamos de la participación de Sokka vamos a hacer una evaluación. Vamos a imaginarnos que Sokka es nuestro cliente y con este discurso lo vamos a evaluar. Vamos a hacer una auditoría de su presencia verbal y no verbal. Para eso tenemos este programa y te pido que me ayudes a hacer esta evaluación. De entrada vamos a poner la información de nuestro cliente, que es Sokka de la tribu Agua. Este es el tema que él abordó, plan de invasión. Aquí vamos a poner el estilo, que mira, el estilo en el caso de Sokka es un poco difícil de diagnosticar porque su participación fue breve y pues no dijo mucha información, duró muy poco, pero de acuerdo a lo que vimos vamos a ponerlo como natural y con un subestilo creativo, que más adelante te voy a explicar a qué se refiere cada uno de estos estilos y subestilos. Tenemos aquí la escala con la que lo vamos a evaluar. El 1 es no cumple, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. Bien, vámonos ahora sí a la parte verbal.
Claridad del mensaje. La verdad es que creo que el mensaje no fue muy claro, entonces vamos a ponerle un 1. Tal vez parezca que estamos siendo un poco rudos con Sokka, pero es únicamente con la intención de que él mejore en su forma discursiva. Estructura del discurso. Bueno, en estructura yo creo que también parece con muy poca estructura, no hay muy buena secuencia y organización de ideas, entonces igual le vamos a poner un 1. Todo a consecuencia de la ansiedad, sí, pero finalmente no parece un discurso estructurado. Dominio del tema. Yo creo que el tema lo domina, más bien no lo supo explicar. Vamos a ponerle aquí, pues vamos a ponerle un 2. Dinamismo vocal. Aquí esto se refiere a las variaciones que hace en el tono de voz, que no se quede en un mismo tono siempre, sino que de repente suba o baje el tono y luego regrese al tono medio para que mantenga la atención del público. Aquí yo creo que sí hubo algunas cuantas variaciones, vamos a ponerle también un 2. Muletillas. Sí hay muletillas, la verdad es que no son muy notorias, pero sí existen cuando dice entonces sí hay, vamos a ponerle aquí un 2 porque no están excesivamente marcadas. ¿Qué muletilla detectamos? Pues vamos a ponerle un Vámonos ahora a la parte no verbal, control de la ansiedad, muy descontrolada desgraciadamente la ansiedad. Corporalidad, un poco de lo que te hablaba, muy limitada, vamos a ponerle un 1. Ademanes, pues no hay, justo a consecuencia de la corporalidad contraída, vamos a ponerle un 1 también. Contacto visual, yo aquí le voy a poner 2 porque sí hay un contacto visual por lo menos con los que están en el punto al que está viendo, pero le falta contacto visual con el resto de la audiencia. Y presencia escénica, aquí nos vamos a referir más bien a todo el desempeño que tuvo en el escenario, así hubo desplazamiento, no a la actitud anímica con la que dijo el discurso. Híjole, yo creo que sí la tiene, pero igual un poco desbordada, vamos a ponerle un 2. Y ya, esa es la evaluación, vamos a guardar el documento y ahora vamos a abrir el informe para que veas qué es lo que le entregamos al cliente. Aquí está el informe, déjame hacerle un poco de zoom para que veas qué es lo que está viendo el cliente. Y bueno, este es el documento, presencia verbal y no verbal, es una auditoría inicial, el nombre del participante, Sokka de la tribu Agua de diciembre de 2025, algunas consideraciones que ponemos para que el participante lea y ahora sí nos vamos a la evaluación general. Bueno, este es el promedio global, sé que estamos siendo muy rudos con Sokka, pero solo es con la intención de que él tenga muy claro qué es lo que puede mejorar, ¿vale? Él de este lado ve de forma general qué es lo que se le está evaluando, este es su tema, plan de invasión. Y bien, aquí hacemos una división de qué es lo que se evalúa. Comunicación verbal le estamos poniendo un 40% y en comunicación verbal él tuvo un 35%, por eso su promedio de 38. Bueno, ahora sí vamos a ir punto a punto qué es lo que se evaluó. Claridad del mensaje, le pusimos un 1 y le ponemos aquí el mensaje principal es confuso o inexistente, sin una idea clara o central que se transmita al público. Estructura del discurso, 1 también. La secuencia y organización de ideas es confusa y desordenada, dificultando la comprensión del mensaje y el seguimiento de la presentación. Dominio del tema, aquí le pusimos un 2. El dominio del tema es básico, con conocimiento superficial y algunas dudas o vacilaciones sin mucha profundidad o claridad. Dinamismo vocal, le pusimos un 2 también. El dinamismo vocal es limitado con variaciones ocasionales en tono y volumen, pero sin mucho énfasis o expresión. Muletillas, también le pusimos un 2. Sus muletillas son ocasionales y perceptibles, pero no llegan a ser excesivas, aunque pueden distraer ligeramente al público. Muletilla detectada, Ahora vámonos a la parte de comunicación no verbal. Corporalidad. La corporalidad es contraída y rígida, mostrando tensión y restricción en los movimientos, pudiendo transmitir nerviosismo o inseguridad. Le pusimos un 1. Ademanes. Los ademanes son inexistentes, distractores o inapropiados, afectando negativamente la presentación. También le pusimos un 1. Contacto visual. El contacto visual es básico y no siempre sostenido, sin establecer una conexión efectiva con el público. Le pusimos 2. Presencia escénica. También le pusimos 2. La pasión es superficial o intermitente, sin transmitir convicción o entusiasmo genuino. Y por último, control de la ansiedad. Le pusimos un 1. La ansiedad es evidente y afecta negativamente la presentación, mostrando nerviosismo excesivo o pérdida de control. Bien, ahora vámonos a estilo discursivo. Aquí lo pusimos como estilo natural y subestilo creativo. ¿A qué se refiere? Mira, el natural se refiere a aquellas personas que son coloquiales y conversacionales. Fíjate, se expresa de manera relajada y espontánea, que aquí lo de relajado queda como en duda, con un tono informal y amigable que evoca una conversación con amigos. Utiliza un vocabulario cotidiano y expresiones coloquiales que crean una sensación de cercanía y accesibilidad. ¿Qué ventajas tiene? Crea una percepción de cercanía y familiaridad con la audiencia, puede ser percibido como auténtico y genuino. Posibles riesgos. Puede llegar a carecer de formalidad y autoridad en ciertos contextos, que creo que aquí sí le faltó un poco de autoridad al momento de estar comunicando. Subestilo creativo, dinámico, divertido y ágil. Lo puse así porque, aunque en el discurso no se nota mucho, en el transcurso de la serie sí se notan más esta característica en Sokka. Es muy ocurrente, es un gran estratega, tiene planes que son
comunicación fuera de lo común y aunque no lo parezca, es un gran comunicador, pero cuando se trata de comunicar de uno a uno. Ya cuando es de uno a una audiencia grande, ya se le complica un poco. Pero bueno, por eso es que lo pusimos como creativo. Fíjate, dinámico, divertido y ágil, caracterizado por un lenguaje innovador y original, su tono es dinámico y enérgico, con un vocabulario fresco y actual, crea conceptos y comparaciones inesperadas, otorgándoles un nuevo significado, generando un impacto positivo y memorable. ¿Qué ventajas tiene? Es percibido como alegre, simpático y gracioso, mantiene a la audiencia atenta con su carisma y optimismo. Posibles riesgos: puede ser percibido como superficial o poco serio, que creo que aquí sí tuvo un poco de ambos riesgos, tanto del estilo natural como del estilo creativo. Bueno, ese es el documento que le vamos a entregar a Sokka, ya él lo estará revisando, pero me gustaría ver una última parte del discurso de Sokka porque creo que es importante cómo reacciona él después de que su papá da el discurso. Vamos a ver. Te hemos buscado por todas partes. Los barcos ya se van. Lo arruiné, Aang. ¿Qué? El plan de la invasión era mi momento de la verdad y lo estropeé por completo. Me descontrolé. Sokka, ese discurso no fue tu momento de la verdad. Solo fue hablar en público. Así es, solo fue eso, solo hablar en público. Y nadie es bueno en eso. Mi padre sí, explicó el plan perfectamente e inspiró a todos. ¿Cómo debe hacerlo un líder? Escúchame, Sokka, tu momento de la verdad no será frente a un mapa. Será allá en el campo de batalla. Pareces tan seguro de todo. ¿Cómo sabes que ganaremos? Porque ya le fallé al mundo en Ba Sing Se. Bueno, me gusta cómo lo abordan. Entiendo perfectamente ese sentimiento con el que se queda Sokka, porque de alguna forma se está defraudando a sí mismo. Y eso creo que le pasa porque tiene unas expectativas altísimas de cómo hacer las cosas. Él quiere hacer las cosas perfectas. Y en su imaginación, él iba a dar el mejor discurso de su vida. Y eso me gustaría también que te quedes. Se dice que cada vez que hacemos una presentación, en realidad estamos haciendo 3 presentaciones. La que preparamos, la que hacemos y la que nos hubiera gustado hacer. Siempre nos quedamos con ese gusanito de ay, debía haber dicho esto o mejor lo debía haber dicho de esta manera. Y eso es lo que pasa cuando no nos permitimos ser novatos. Sokka, si bien es un gran estratega, no es un comunicador experimentado. De hecho, creo que solo tiene una experiencia, o al menos la que se alcanza a ver en la serie, una experiencia donde comunica en público, donde él a su manera está como capacitando, podríamos decir, a unos guerreros que en realidad son unos niños y los niños pues ni caso le están haciendo. Bien, hombres. Es importante no demostrar temor cuando se enfrenta a un maestro fuego. En la tribu Agua se pelea hasta el último guerrero en pie. Porque sin fuerza, ¿cómo podríamos llamarnos hombres? Quiero ir al baño. Escuchen. Pero fuera de eso no tiene una experiencia más, a diferencia de su padre. Y eso es lo que sucede cuando no nos reconocemos como principiantes, como novatos. No es malo ser novatos, no es malo reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje. Todos pasamos por ahí y es importante que lo vivamos a nuestro propio ritmo, que no nos exijamos mucho porque si no pasa esto. Las expectativas son altísimas y cuando defraudamos esa expectativa también nos quedamos con un pésimo sabor de boca, con esta actitud derrotista de lo hice muy mal. Creo que también esta idea de la primera impresión es la que cuenta, la hemos comprado negativamente. No es cierto. La primera impresión no es la que cuenta. Lo que cuenta es la constancia, las diferentes impresiones que tú vas dando en cada interacción que tengas. Esas impresiones son las que finalmente van a formar nuestra imagen pública, la impresión que tengan los demás de nosotros. Entonces no, quítate eso de que si lo hice mal ya todos se van a quedar con esa idea. No es cierto. La audiencia tiene su propio ego y ese propio ego hace que la audiencia a los 5 minutos de que tú acabaste tu presentación, ellos ya estén en otra cosa, mientras tú sigues rumiando toda esa mala experiencia que tuviste. Permítete ser novato, permítete reconocerte como un principiante, como alguien que se está formando y que con el pasar del tiempo y las experiencias lo vas a hacer cada vez mejor. Hasta aquí vamos a llegar con el análisis del discurso de Sokka. Te veo en el próximo video porque vamos a analizar el discurso de su papá, de Hakoda, que es un discurso precisamente de alguien con mucha más experiencia, donde ya se ve un poco más la formación y créeme que podemos tomar muchas cosas de él para mejorar también nuestro estilo discursivo. Cuídate mucho y te veo en el siguiente video.